Buenos días. Hoy vamos a hablar un poco de la locura. A la antigüedad, a la gente que tenía un comportamiento extraño, diferente de lo normal, diferente de lo que hacían todos los demás, consideraban que estaba habitada por demonios y se les hacían ritos para sacarle los demonios, exorcismos, y todos los demonios que salían eran considerados como esa fuente de la agresividad y de la violencia de las personas. Había algo entonces, digamos, sagrado, terrorífico, elemental en pensar en la locura como una especie de maldición. Con el tiempo, la sensación de que la gente que padecía algún trastorno mental tenía principalmente algo sagrado mal dentro de sí, se fue desvaneciendo y se convirtió simplemente en una enfermedad. Pero este camino fue muy largo y llevó muchos pasos. Actualmente, cuando pensamos en la locura, pensamos en muchas cosas diferentes, muchas enfermedades diferentes y muchas formas distintas de percibir la realidad, tanto así que los psicólogos ya no utilizan tanto el término, prefieren utilizar términos más específicos como esquizofrenia o como paranoia. Pero en realidad, cuando hablamos de locura, tendríamos que definir muy bien de qué estamos hablando, porque mucha gente entiende diferentes cosas cuando estamos usando el término locura, demasiadas, y por eso es bueno pues hacer una pequeña definición de esto, ¿no? Tal vez una revisión de cómo era entendido. La verdad es que, aunque el diccionario habla de un trastorno mental, la locura es más bien un trastorno social. Es aquello que la sociedad no puede aceptar. Un comportamiento inaceptable, socialmente inaceptable, es lo que consideramos nosotros locura. Ya sea un comportamiento violento o un comportamiento que no tiene que ver con lo que se espera, o un comportamiento incoherente. Por eso cualquier cosa que se sale de control, nosotros consideramos que está loco. Y podemos decir que un carro está loco si se ha salido de control. Y podemos decir que un caballo está loco si se ha salido de control. Incluso podemos decir que la lavadora se ha vuelto loca si de pronto empieza a caminar. La locura entonces es más bien eso, cuando algo falla en el control que tenemos de las cosas. Esto es patente desde el siglo XVIII, cuando se empezó a pensar en la locura como una irracionalidad inaceptable. Y entonces, como el sumo de todo lo mejor del ser humano estaba en la razón, y como era la razón la que nos distinguía de los animales, una falla en la racionalidad era sumamente condenable. Por eso se inventaron los manicomios. Y entonces, a través de la violencia, se encerró a los locos, se los desterró de la sociedad, se los aisló. Y a través de la violencia se conseguía volver a controlar aquello que se había vuelto de algún modo incontrolable. Entonces la locura es más que nada una falta de control. Pero un exceso de control tampoco es deseable. Por eso es que Erasmo de Róterdam, el padre del humanismo en su Elogio a la locura, nos advierte que mientras la razón no tenga un poco de locura, no es buena. Para que la razón pueda realmente fructificar y ser buena, tiene que tener un poco de locura. La sabiduría inoportuna, dice, es una locura. Y esto es porque un exceso de orden, un exceso de razón, nos puede llevar a tener un solo comportamiento repetitivo todo el tiempo, un comportamiento que no es creativo, un comportamiento lineal, que nos lleve siempre por los mismos cauces, eso que llamamos orden, el orden social. El orden social que puede convertirse también en una cadena que no nos permita ser creativos o críticos. Así que cuando una persona se vuelve creativa o crítica, el orden social tiende a decir, esa persona ha enloquecido. Por eso es que cuando alguien hace un descubrimiento especial que pone en entredicho lo que se creía, las creencias sociales sobre cualquier cosa, se dice que esa persona ha enloquecido. Ahora decimos muchas veces,
sobre las feministas, por ejemplo, que han enloquecido, ¿no? Porque lo que están haciendo es plantear una queja contra el orden social que ha tenido a la mujer sojuzgada durante tanto tiempo. Y claro, habrá gente que no quiera eso, que quiera mayor control y que por eso diga que están locas, ¿no? Del mismo modo que antes se decía que eran brujas cuando salían un poquito de control. Esta idea de la locura como una fuente de creatividad y de crítica fue retomada después por muchos autores, empezando por Cervantes, donde la locura de Don Quijote es una forma de lucidez y le permite tener discursos como el discurso de las armas y las letras o como los discursos sobre el amor, que todavía los ponemos de ejemplos para nuestra forma de razonar más creativa y más bonita. Después vinieron otros escritores que también estuvieron apoyando la idea de que la locura era la fuente de la creatividad y de la crítica. Quizás el ejemplo más fuerte sean los poetas malditos, Rimbaud, Baudelaire, que fueron como inspiración de muchos jóvenes durante la primera mitad del siglo XX. La locura, en fin, es necesaria para tener un poquito de creatividad, un poquito de crítica, pero en cierta medida. A ver, voy a explicarme mejor. Mientras nosotros mantenemos el orden y la coherencia completa, es decir, la sumisión al control, nosotros no podemos aportar nada nuevo a la sociedad, simplemente porque lo que estamos haciendo es seguir las mismas líneas que el mismo control nos impone. Y para que la sociedad pueda avanzar y para que podamos crecer y progresar, necesitamos que alguien se salga de control, que alguien ponga el dedo en la llaga y nos diga lo que estamos haciendo mal, lo que está mal en la sociedad. En realidad, cuando alguien hace eso, la primera reacción, por lo regular, es llamarlo loco y tratar de aislarlo. Cualquiera que trata de hacer algo nuevo que cambie la sociedad, lo van a llamar loco y lo van a tratar de aislar. Tenemos muchos ejemplos. Uno de los más significativos, pienso yo, es del expresidente Mújica. Ustedes pueden ver un hombre que decide que no se va a dejar perder su libertad para conseguir dinero, es de pronto tachado de loco por sus mismos conciudadanos, ¿no? Los mismos que lo llevaban al poder y que lo han hecho después un santo. Mújica es para muchos un ejemplo y creo que su mayor mérito está justamente en haber sabido salirse del control y haber puesto el dedo en la llaga principal del sistema, que es la adoración por el dinero. La locura, entonces, estará siempre un poco contra el control y, por lo tanto, puede ser una fuente de libertad. Si nosotros no tenemos un poco de locura, ¿cómo podemos ser creativos? ¿Cómo podemos ser críticos? Claro que en este momento no me estoy refiriendo a aquella locura que hace que la gente perciba la realidad de una manera distinta, digamos, que lo convierte como infuncional para su propia vida y que lo hace sufrir. Esas personas son enfermos y necesitan tratamiento y eso, porque están sufriendo. Pero la gente que es un poquito loca y que es creativa y que está libre y que es crítica y que hace cosas por la sociedad, también tiene el mismo problema, en el sentido de que está viendo la realidad de un modo distinto de como lo ven los demás, y eso le permite ser un poquito mejor. Pero si nos pasamos al otro lado, ¿no es el control también una forma de locura? El exceso de control no es una necesidad que es social, que debería ser socialmente inaceptable. Piensen un poquito en cuáles son los fundamentos de la propiedad privada. ¿Cómo podemos nosotros extender nuestro propio ser a otros seres? Las personas que atentan contra la propiedad privada las consideramos ahora locos o criminales. Pero no son más locos o criminales aquellos que quieren hacerse propietarios de todo el mundo, de todo el planeta. ¿Esa ambición no es también una forma de locura? Habrá que pensar entonces si no necesitamos un poco más de locura para poder salvar este planeta. Muchas gracias.